En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a domingo, ya el día de Ramos, empezamos la Semana Mayor, la Semana Santa. Pero empecemos de la mano de nuestro Señor Jesús, a ver qué nos enseña el día de hoy. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu una luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros los que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, Señor, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra, todo el ser y todas aquellas personas que nos has encomendado, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy, domingo 24, habla Señor que tu siervo escuche. Isaías capítulo 50, versículo del 4 al 7. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que meceaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven conmigo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabarlo. Linaje de Jacob, glorificado. Témenlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Marcos capítulo 14, versículo del 1 al 15. ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno se reunieron y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaban en la cárcel un tal Barrabás
con los revoltosos que había cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes solo orientaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo: Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron, y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Llevaron a Jesús al Gólgota y los crucificaron. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de las calaveras. Y le ofrecieron vino como mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Los que pasaban lo injuraban, meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: A otros has salvado, y a ti mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora a la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde Jesús clamó con voz potente: Eloi, Eloi, llama Sabtani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguno de los presentes al oírlo decía: Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Todos se arrodillan y se hace una pausa. Okay. El velo... Eso ya es la reflexión, creo. Bueno. A ver, prosigue. Ok. Todos se arrodillan y hacen una pausa. El velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: ¿Realmente este hombre era hijo de Dios? Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y el de José, y Salomé, que cuando él estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y otras muchas que había subido con él a Jerusalén. José rodó una piedra a la entrada del sepulcro. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble senador que también aguardaba el reino de Dios. Armándose de valor, se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si había mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió a la sábana y puso en un sepulcro, excavando en una roca,
y rodó una piedra en la entrada del sepulcro. María Magdalena y María de José observaban donde lo ponían. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la Cuaresma y es larga la lectura, y también se lee a veces la lectura de cuando Jesús entra triunfante como rey en Jerusalén. Bueno, ¿qué podemos aprender? Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues es más que nada lo que Jesús dijo en sus palabras, ¿verdad? Uh-huh. Pero no era como de reclamo, solamente era pues porque la gente había actuado así contra él, porque le habían pues sí hecho sufrir todo eso por culpa de nuestros pecados. Y sí, el pueblo judío que no acepta a Jesús, ellos ven esta oración como la del rey David. Ellos dicen, bueno, pues el rey David también se sufrió mucho, anduvo siendo perseguido, y la arma secreta de David siempre era la oración, que tenemos que aprender también de él. Pues esa oración, esa arma secreta también debe ser de nosotros. Cuando nos llegue la tristeza, el dolor, por cualquier motivo, razón o circunstancia, mirar al cielo y decir e implorarle al Señor, Señor mío, oh Dios mío. Y Él nunca te abandona, Él siempre está ahí, pero tenemos que hacer de la oración un arma. ¿Por qué? Porque al igual que el rey David, pues se van a presentar cosas alrededor. De hecho, el Salmo habla de bestias, de animales, de gente perversa. Son lo que tenemos alrededor. Entonces, del rey David podemos aprender todo ello, que cuando vengan cosas en contra de nosotros, pues enfocarnos que tenemos un Padre, y ese Padre es Dios, y Él es más poderoso que cualquier cosa. De Jesús aprendemos que Él es el siervo sufriente. Él está en la cruz, lo que acabas de leer ahorita de San Marcos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues un dolor tremendo al ver que en la cruz ya no había nadie. Solamente tu Santísima Madre, Juan el discípulo amado, todos lo abandonaron, los discípulos, el pueblo por el que vino para darle la libertad y llevarlos al cielo, lo escupían, lo golpeaban, se sentía solo, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esa soledad? Pues sí, que todos en algún momento nos hemos sentido así, muertos en vida. Sí, y ¿vale? Sí, muertos en vida, pero siempre hay como dicen, un rayo de esperanza. Uno tiene que tener fe en Dios. Y bueno, es difícil cuando no conoces a Dios, Uh-huh. empezar a creer, pero yo digo que por eso viene parte del sufrimiento de las personas, porque es el inicio de tu unión con Dios. Has dicho bien, Jesús está unido con el Padre, y cuando se llena de pecado por el tuyo y el mío y el de toda la humanidad, pues Dios no puede estar junto con Él, y Él siente esa tristeza, el dolor, el sufrimiento. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que no puedo estar contigo, hijo, estás lleno de pecado. Tienes que purgar y tienes que limpiarte. Una enseñanza de no ensuciarnos, a tratar de caminar digna y rectamente. Por eso Jesús dejó su santa iglesia, para purificar nuestra alma. Cuando nos va mal, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos llenamos de pecado, cuando estamos sufriendo. Vuelvo a lo de migración aquí en Texas, la gente sufre. ¿Por qué? Porque la migración, y nos van a llevar y nos van... Hey, poner la confianza en Dios, limpia tu alma primeramente para que habite Dios en ti, y si Dios está contigo, pues ¿quién contra ti? Nadie. El libro de Isaías, ¿qué podemos aprender? Mira, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice, mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. ¿Qué es esto? Pues, más que nada que cuando uno tiene la oportunidad de estar con alguien que no está cerca de Dios, pues darle palabras que lo acerquen a Él. Y dice, mi Señor me da una lengua de iniciado, me está dando un trabajo a hacer, como te lo ha dado a ti. Tú hace un año, yo creo, un año y medio, ni siquiera pensabas que tú ibas a andar predicando la palabra de Dios,
pero Dios había pensado en ti y ahora te ha dado una lengua de iniciado para que prediques la palabra, porque hay mucha gente que al igual que nuestro Señor Jesucristo en la cruz sufre, ellos están sufriendo por las cosas de este mundo, por las tribulaciones y problemas de este mundo y necesitan de esa palabra de aliento. Dice, me dio una lengua, nos dio ese don para poder hablar y predicar, pero para poder predicar primero necesitamos oír. Mira lo que dice. Dice, cada mañana me espabilaba el oído para que escuche como los iniciados. Es una relación que vas a formar con Dios. Siempre cuando inicias Jesús inició la oración, la relación con su Padre, y él sabía que todo lo que iba a sufrir le causaba dolor, le causaba temor, pero a él no le importaba porque sabía que a fin de cuentas su papá no lo iba a abandonar. Y tú estás iniciando una vida con Cristo, no debes de tener miedo absolutamente de nada, de nada. Y a lo mejor, vuelvo a lo mismo, tú no tienes temor a migración, tú no tienes temor a nada de eso, pero a lo mejor hay otros tipos de temores y tendrán que venir, cuando te vengan esos tipos de temores, a acordarte que has iniciado una relación con Dios y los dos están juntos. Pero la única manera de que Dios esté junto contigo y camine junto contigo es que tú te mantengas limpia de pecado. Por eso recibimos el cuerpo bendito de Cristo. Pero para recibir el cuerpo bendito de Cristo tenemos que confesarnos y tenemos que ir a la misa, porque la misa es pedir perdón todo el tiempo. Y cuando Cristo lo comemos y lo bebemos, dice la palabra de Dios en San Juan 6, 53 al 56, especialmente el 56, Jesús dice, yo estoy en común unión con ustedes. ¿Podemos estar en común unión con Dios? Sí. ¿Cómo? Con su Santa Eucaristía. Entonces tenemos que mantenernos fuera de pecado para que Él no se aleje de nosotros y podamos llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Pero ojo, nada es fácil. Siempre vendrán cosas difíciles. Mira lo que sigue. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quería defraudarlo. Palabra de Dios, mira. ¿Qué es eso? Humillación, humillación tras humillación, dolor y sufrimiento, pero en ti estará. Sigo, me quedo o me vuelvo a la vida que estaba antes, como decían los judíos, regresemos a Egipto, allá donde comían las tremendas comelonas. Tú sabrás qué tendrás que hacer o hacer. Pero si Dios ha abierto tu oído, entonces escucha al Señor y sigue adelante. Vendrán humillaciones. Y hay una frase que dice ahí, el Señor me abrió el oído y yo no me eché para atrás. Y eso es lo que el libro de Filipenses nos hace la invitación. Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, yo no me eché para atrás, oí al Señor y no me eché para atrás. Jesús dice, Él dejó todo. A lo mejor el día de mañana tú vas a tener que dejar todo, y todo es todo. Padres, hermanos, hijos, familiares, fiestas, cosas que te agradan de este mundo, a lo mejor hasta dinero, vanidad, todo es todo. Dejó todo, la comodidad, dejó todo por llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. Pero eso trae una recompensa. La recompensa es que Dios, tarde o temprano, pues te va a dar todo lo que tú desees, ya no con el corazón, porque el corazón es medio mentiroso. Cuando Dios te empiece a
cuando Dios empieza a ver en ti un crecimiento espiritual, este corazón tendrá que ir limpiando día a día, día a día, y todas las cosas que anhelaste antes por avaricia o por soberbia, ya no las anhelarás. Entonces tu corazón estará limpio y entonces Dios te lo va a proveer. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que ya no te va a hacer daño. Te devolverá todo lo que dejaste por el amor a Dios. Y en el Evangelio pues aprendemos que desgraciadamente hay muchas personas que no es así. Nos muestran a Barrabás y nos muestran a Jesús. ¿Qué aprendemos cuando tenemos que escoger a Barrabás o a Jesús? Pues nos sorprende cómo la gente, cómo la gente se dejaba, pues, escuchaba al diablo. Y pues en la realidad así está toda la gente de ahora, escuchando al diablo, escuchando todo, deja morir a lo que es el amor de Dios por seguir lo del mundo. Como un hombre que dio todo, que le dio milagros, que le dio signos, señales, que lo único que de él salía era palabras de amor y que no tenía odio ni rencor contra nadie. Como dice en otras escrituras, que había gente sobre los techos gritándole a este señor de Poncio Pilato, dice, crucifícalo, crucifícalo. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás. Y como dices tú, en la actualidad estamos igual. Cuando nos ponen la misa, yo se los decía al grupo de la semana pasada, si nos ponen, viste el muchacho, cómo estaba dormido en la mesa. Cuando estábamos hablando de Dios y él dormido en la mesa. ¿Entiendes? Pero si la fiesta había sido fiesta, el Voz Bonio, los cantantes de la actualidad y esos de perrea y todas esas cosas y alcohol y todo eso, toda esa cosa, ese muchacho estaría despierto y se le haría tan corto el tiempo que desearía más. ¿Por qué? Porque preferimos a Barrabás. Sí. Es duro. Muchas veces hasta para ir a la misa nos cuesta trabajo levantar. Tenemos que hacer lo posible de amar más a Jesús, que cuando venga la pereza espiritual recordemos, ¿a quién quiero? A Barrabás. Barrabás quiere que me quede aquí, que me quede a descansar, que me quede a dormir, que me olvide de Dios. O sigo a Jesús. Y Jesús quiere que vaya y lo busque. Él quiere abrazarme, Él quiere llevarme a la vida eterna, que es el plan de salvación. Por eso Él dio la vida por ti y por mí en su Santa Cruz. Amén. Amén. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Empieza la Semana Mayor. Hoy empezamos con Jesús. Vamos a ver esta lectura, pero vamos a entrar, yo creo, en peregrinación con el Día de Ramos, acordándonos de que Jesús es Rey. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana quiere decir, sálvanos, Señor, sálvanos. Le gritamos a Jesús que nos salve. Y Jesús venía en un burrico entrando al templo. Pues así como el burrico, que era 0 millas, dice la Biblia, era nuevecito, se dejó sentar, se dejó domar por Jesús. Jesús tomó asiento en él y Jesús le iba dirigiendo ¿a dónde? A la Jerusalén. Así Dios nos quiere dirigir a nosotros a la Jerusalén. Pues seamos como ese burrito que dejó que el Rey reinara en él y así lo llevó a Jerusalén. Que a partir de ahora Jesús reine en tu corazón, en el de tus hijos, de tu familia, de tu esposo y tu esposa, y el día de mañana entremos juntos a la Jerusalén. Que así sea, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.